Hola a todos, soy Miriam Segura, profesora en Socrated, y en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer desaparecer un elemento de nuestro HTML de tres maneras diferentes, con Display None, Visibility Hidden y Opacity 0. También vamos a ver las pequeñas diferencias que hay entre ellos. Para ver cómo funcionan estas propiedades de CSS, vamos a crearnos en nuestro HTML tres divs. Aquí dentro del body voy a crear automáticamente tres divs que contendrán el número 1, 2 y 3. Y le voy a poner una clase diferente a cada uno de ellos. Class Display, al segundo Class Visibility y al tercero Class Opacity. Me voy a mi CSS y le voy a dar estilos a los tres divs. Le voy a dar, por ejemplo, un ancho de 200 píxeles, un alto de 200 píxeles y un background color, por ejemplo, así moradito. Ahí tengo mis tres divs. Voy también a darle un poquito de margen inferior para separarlos un poco, margin bottom de, por ejemplo, 20 píxeles. Y así se diferencian un poquito mejor. Bien, pues ahora vamos a hacer desaparecer cada uno de ellos con una de las propiedades, empezando, pues, por ejemplo, con display. Bueno, antes de nada también voy a ponerle un font size de 30 píxeles para que podamos ver bien los números, y le voy a poner también un color, por ejemplo, blanco, que se ven un poquito mejor. Pues ahora sí, vamos a hacer desaparecer el primer elemento con la propiedad display y el valor none. Llamo a ese elemento que tiene la clase display y le aplico la propiedad display none. Guardo y fijaos que desaparece, ya no se ve en mi viewport, pero es que tampoco permanece el espacio que ocupaba, de manera que afecta al flujo de mi página y todos los elementos que hubiera por debajo en mi HTML se van a mover para rellenar ese espacio. Esta propiedad se utiliza mucho cuando estamos haciendo una web responsive, de manera que podamos hacer desaparecer ciertos elementos en vista móvil o en vista tablet o en vista de pantallas un poco más grandes. En algunas pantallas, por ejemplo, la barra de navegación, muy típica de una página web normal, cuando estamos en vista móvil aparecen comprimidas, aparece un icono, el típico icono de menú, al cual al pulsarle entonces se despliega la barra de navegación. Bien, pues se podría hacer desaparecer esa barra de navegación en vista móvil para que aparezca ese icono. Pero este es uno de los ejemplos en los que se podría utilizar. Hay muchísimos. Siempre que tengamos que hacer responsive vamos a tener que ir cambiando nuestros elementos, haciendo aparecer unos y desaparecer otros. Así que esta forma de hacer desaparecer los elementos es muy utilizada. ¿Cómo funcionan las otras propiedades? Pues vamos a hacer, por ejemplo, desaparecer el segundo cuadrado con visibility. Llamo a su clase y le aplico visibility hidden. Guardo y fijaos que mi elemento desaparece, pero el espacio que ocupaba sigue estando. Si yo a este elemento le pusiera, por ejemplo, el color del texto en negro, por si acaso me cabe duda de que esté desapareciendo el div, pero no su contenido, fijaos que aún así no aparece el número. Es más, si yo le creo aquí dentro, por ejemplo, un párrafo con lore 10 palabras, no aparece ese párrafo, es decir, estamos haciendo desaparecer este div y todo su contenido. Además, podemos hacer también otra prueba, y es que si yo le pusiera un hover a mi elemento, visibility hover, y le aplico, por ejemplo, un cambio en el tipo de cursor, le pongo un cursor de tipo pointer, si yo pasara por encima, mi cursor, que ahora mismo es una flecha, debería convertirse en una mano, pero fijaos que no. Y mi elemento está ahí. Este sería. O sea que estar en mi HTML está, obviamente, en el HTML no estamos eliminando nada, pero no hace efecto ni siquiera el hover. Y como el resto de elementos no se mueven, puesto que el espacio lo sigue
manteniendo esta propiedad no afecta al flujo de la página. Quizá esta propiedad se utiliza un poco menos que display porque, bueno, tener ese espacio ahí pues no siempre es necesario. Y ahora vamos a pasar a ver la última forma de ocultar elementos, que es dándole una opacidad de 0. Vamos a llamar al tercer elemento y le vamos a aplicar la propiedad opacity 0. La opacidad va de 0 a 1, siendo 0 un elemento que lo vamos a hacer totalmente transparente y si es 1, pues sería un elemento totalmente opaco. Vamos a ver cómo actúa entonces con esta opacidad de 0. Bien, pues mi elemento se ha hecho transparente, pero ¿se ha hecho transparente solo el div? ¿Su contenido también se hace transparente? Vamos a comprobarlo, pues por ejemplo aquí metiendo también un párrafo con, por ejemplo, 5 palabras. Voy a guardar. Voy a cambiarle el color al texto, le voy a poner que tenga un color negro y veis que no aparece, o sea que también hacemos transparente todo su contenido. Aquí en mi HTML sigue estando, el espacio que ocupaba sigue estando. Si yo tuviera debajo de este elemento pues cualquier otro elemento u otro párrafo, fijaos que el espacio que ocupaba pues sigue estando ahí, mi párrafo pues se sigue situando debajo. ¿Y cómo actúa ante un hover? Pues por ejemplo, podemos ponerle opacity 2.hover y también ponerle el tipo de cursor pointer. Si ahora pasamos el ratón por encima, fijaos que en este caso el cursor sí que cambia a este cursor pointer. Por lo tanto, podríamos hacer clic sobre este elemento, aunque no lo veamos. Esta forma de hacer desaparecer los elementos es más útil que Visibility Hidden, puesto que como el elemento sigue estando ahí y podemos hacer clic sobre él, quizá nos interese añadirle algún tipo de animación que le haga cambiar la opacidad, puesto que la opacidad tiene valores intermedios entre 0 y 1, pues vamos a poder añadir una animación. Sin embargo, en Visibility o en Display solo tienen valores de visible o no visible, o Display None y Display Block, es decir, o lo veo entero o no lo veo. No tenemos valores intermedios. Con la opacidad sí, con la opacidad podemos hacer una transición o una animación entre una opacidad y otra. Por ejemplo, voy a crearme una animación que se llame, por ejemplo, pues no sé, cambiar opacidad. Change opacity. Y en la cual, pues en el 0% de mi animación, pues voy a tener una opacidad de 0. En el 25% podría tener una opacidad 0,5. En el 50% podría tener una opacidad de 1, o sea, ya totalmente opaco, se vería el elemento perfectamente. En el 75% volver a la opacidad de 0,5. Y en el 100% que sea otra vez invisible, opacidad de 0. Y esta animación pues se la voy a poner a mi tercer elemento con la propiedad animation, en el que le voy a poner pues el nombre de mi animación, que se llama change opacity. Le voy a decir que esta animación que dure 2 segundos con una velocidad lineal y que sea infinita, por ejemplo. El resto que me salía por defecto lo vamos a borrar. Vamos a guardar y fijaos que mi elemento aparece y desaparece con valores intermedios de opacidad. Así que ya veis que con opacidad sí que podemos hacer cosas más interesantes que con Visibility Hidden. Pues nada, esto es todo lo que quería explicar en este vídeo. Si os interesa aprender más en este tema, me lo podéis decir por comentarios. Y si queréis aprender programación, os invito a que os apuntéis a nuestro bootcamp Full Stack Web Developer en Socrates.